Si todos queremos la paz, si todos estamos en contra de las guerras, de las amenazas, de las armas, ¿por qué seguimos poniendo a nuestro planeta en alerta, en peligro? ¿Por qué nos quieren hacer creer que vivir y dormir al lado de arsenales nucleares nos hace vivir en un mundo más seguro? China mira de reojo las pruebas balísticas de la India. Pakistán no se quiere quedar atrás y Estados Unidos renueva sus arsenales con la excusa de Corea del Norte. Rusia se mantiene firme. Naciones Unidas va más allá y habla de prohibición de este tipo de armamento más que abandonar la proliferación, un paso radical. ¿Por qué las potencias nucleares insisten en tener este tipo de armas? ¿Por qué Israel no declara que tiene estos arsenales cuando todo el mundo lo sabe? ¿Solo son peligrosos los países que Washington dice que lo son por tener estas armas o hay otros? ¿Y qué pasa con esos arsenales norteamericanos que están repartidos por todo el mundo? La amenaza nuclear está ahí. No hay que negarlo, es así, no me llamen alarmista ni otra cosa, es una realidad. Hay muchas armas de este tipo en el mundo, demasiadas para mi gusto personalmente si me preguntan. De nada valen los llamamientos de la comunidad internacional, pese a que los arsenales deben reducirse, algunos países, pues sí, siguen empeñados en utilizar esta fuerza para disuadir a enemigos, aunque yo creo que lo que esconden realmente es una estrategia de supremacía y de poder. Despite the Council's efforts, a pesar de los esfuerzos del Consejo, la amenaza que representan las armas de destrucción masiva sigue ahí, y parece estar ganando fuerza. El nivel de preocupación global por las armas nucleares es el más alto desde la Guerra Fría. Pues sí, preocupados y mucho. Su posesión implica ya de por sí un riesgo para todo el mundo. A mí, no sé ustedes, no me vale eso de decir, si lo tiene Estados Unidos habrá paz en el mundo, o solo si mi país tiene armas nucleares llegará esa paz, no hay peligro porque somos muy buenos, nosotros no lo utilizaríamos. Sabemos que eso no es así. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si solo un país, uno solamente en el mundo tuviera este potencial? ¿Qué pasaría? Pues se lo digo yo muy fácil, que estaríamos en una dictadura, en un yugo permanente, pero como son varios los que las tienen y hay varios intereses, se nos vende como tranquilos, que la disuasión está para evitar peligros, para traer la paz. ¿De verdad se lo creen? Pues yo realmente creo que no. Creo que el hecho de que más países tengan más armas nucleares no significa que tengamos un mundo más seguro, que seamos happy, felices, ¿no? En primer lugar, porque puede haber confrontación entre algunos de los estados que sean poseedores. Y en segundo, porque grupos terroristas tendrían más facilidad para hacerse con este tipo de materiales. Y eso ya de por sí sería un peligro mayor. Yo les he dicho mi opinión, es solo una, humilde, pero ¿ustedes qué piensan? Desde casa, como siempre queremos oírles, queremos saber la opinión. El Zoom lo hacemos nosotros, pero también ustedes. Ya saben que estamos en Facebook, déjennos sus respuestas, qué es lo que piensan sobre este tema de las armas nucleares. Pero puestos a preguntarnos, ¿de qué vale dar el Premio Nobel de la Paz a una organización a la que ven que aboga por la abolición de esas armas si después los países hacen lo que quieren? Está muy bien, ¿no? Aplaudir en galas, ¡bravo! Salones llenos de gente, ¡bravo! Paz y amor, todos somos muy buenos, pero después renovamos arsenales, o los movemos. Hablamos de disuasión para proteger a la humanidad, pero tenemos otras intenciones. Mientras Estados Unidos ha seguido reduciendo en cantidad e importancia las armas nucleares, otros países como Rusia y China se han movido en la dirección opuesta. Estados Unidos debe ser capaz de desarrollar e implementar nuevas herramientas, si fuera necesario, para disuadir, asegurar y alcanzar los objetivos de Estados Unidos en el caso del fracaso de la disuasión y para protegerse contra la incertidumbre. No lo dice el periódico, lo dice el Pentágono. Rusia en el tintero y China también. Moscú es una amenaza, desde luego que sí, pero Estados Unidos no. Si ellos tienen las armas, bien. Si otros países la tienen, mal. ¿Y por qué? No hay que preguntarse por qué no sería mejor que nadie las tenga. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué ninguna de las potencias desea entrar en el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares propuesto por Naciones Unidas? Todos con un discurso de paz, pero con los arsenales llenos. Eso sí, no vaya a pasar algo. Así que nada, ya que tenemos estas armas y otros también las tienen, pues vamos a utilizar, o alguno al menos sí que lo hace, la táctica de tú más, tú peor, tú eres el enemigo, tú la amenaza. Esto y estigmatizar, que es muy fácil. Así que, llegados a este punto, me gustaría también preguntarles, ¿qué tiene, por ejemplo, más peligro? ¿El enclave nuclear ruso de Kaliningrado para Europa, como nos están diciendo, o las armas que tiene Washington en algunos países europeos como Italia o Alemania? Está bien vender y decir que Rusia u otros países son una amenaza, ¿no? Que pueden atacar, pero ¿por qué nadie contempla la posibilidad de que Trump se levante un día y, como hizo con la Moab, lance un ataque en Corea? ¿Por qué nadie piensa que los múltiples arsenales que tienen Pakistán o China o la India o Estados Unidos pueden sufrir un accidente
y provocar millones de muertes. Desde que Estados Unidos bombardeara a la población civil en Hiroshima y Nagasaki, las reservas de armas nucleares llegaron a ser el argumento más contundente al que recurrían las dos superpotencias durante la Guerra Fría. La carrera nuclear llegó a su auge en los años 80, cuando el número de ojivas nucleares en el mundo superó las 60.000 unidades. Desde el desmantelamiento de la Unión Soviética hasta hoy, el volumen del arsenal nuclear se ha reducido drásticamente. Sin embargo, Rusia y Estados Unidos siguen poseyendo la mayor parte de este tipo de armamento. Otros países que tienen armas nucleares son Francia, China, Reino Unido, Pakistán, India, Corea del Norte e Israel, aunque no lo haya reconocido oficialmente. Además, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Turquía albergan armas nucleares estadounidenses. Desde entonces se han creado varios tratados multilaterales para detener la proliferación nuclear y fomentar el desarme. Una de las últimas iniciativas fue el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, firmado por unos 50 países en septiembre del 2017, que prohíbe desarrollar, almacenar o amenazar con el uso de armas nucleares. No obstante, ninguno de los estados poseedores de armamento nuclear se ha mostrado dispuesto a firmarlo, ya que hoy en día en el mundo no existen mecanismos de control que garanticen la eliminación total y recíproca de todo el arsenal nuclear. Además, la nueva etapa de confrontación a nivel global en la que se han embarcado recientemente Estados Unidos, China y Rusia, así como la existencia de varios conflictos regionales enquistados, hacen que esta iniciativa parezca utópica. La confianza en los asuntos nucleares y otras esferas entre Estados Unidos y Rusia sigue disminuyendo. La vital reducción de las armas estratégicas y las medidas establecidas tras la Guerra Fría están bajo amenaza. El nuevo START vencerá en el 2021 y parece que las partes no tienen ganas de negociar sobre nuevos tratados de reducción de armas nucleares. Hace casi 2 años que no nos vemos las caras. Fue en un Zoom muy especial y también en una fecha muy señalada para esta casa, para RT. Se cumplían 10 años del inicio de la emisión de RT en inglés y él nos hacía una visita. Entonces yo mismo le entrevistaba en este estudio y hoy lo voy a hacer, pero a distancia. Nos vamos hasta Estados Unidos para hablar con Peter Kuznick. Peter, muchísimas gracias por estar con nosotros. De nuevo nos vemos. Voy directo al grano. Eres un experto. Estamos en ciernes de una guerra nuclear en el mundo porque, con perdón, hay algunos líderes que parece que quieren mostrar quién tiene los atributos más grandes, si me lo permites. Estamos jugando a juegos infantiles. Están Trump y Kim Jong-un con su juego de un niño de 6 años y el otro de 8. Ambos poseen armas nucleares y están alardeando sobre quién tiene más, cuáles son las más grandes o las más poderosas, haciendo amenazas mutuas sin cesar. Situaciones como esta, a pesar de que la gente esté en contra, pueden fácilmente desembocar en una guerra nuclear. En caso de enfrentamiento, Corea del Norte ni siquiera necesita hacer uso de sus armas nucleares para aniquilar a Seúl, una ciudad de 25 millones de habitantes, ubicada a unos 50 kilómetros de la frontera. Pero sí posee armas nucleares y sabemos que ahora pueden llegar hasta Corea del Sur, a Japón, hasta Okinawa, hasta Guam, hasta Hawái. Ya hemos visto el susto nuclear, el susto de los misiles en Hawái, y luego a los pocos días vimos otro en Japón. El mundo está al límite. En muchos aspectos, analistas dicen que estamos en una época peor que en la Guerra Fría. ¿Tú crees que respecto a los arsenales nucleares esto es así? ¿Estás de acuerdo? Tienen que recordar que Estados Unidos y Rusia poseen entre los dos un 93% de la totalidad de las armas nucleares del mundo. Entonces, los dos malos de la película en este sentido son Estados Unidos y Rusia. Hay dos líderes en el mundo que tienen la capacidad de poner fin a la vida en el planeta en 10 minutos, y son Donald Trump y Vladimir Putin. Yo, desde luego, no le confiaría a Trump esa capacidad, y creo que ningún ser humano tiene el derecho de decidir la vida o la muerte de otros, el poder de vetar la futura existencia de nuestra especie. Y es la realidad a la que nos enfrentamos ahora. Otros países parecen ansiosos por conseguir, si no la misma capacidad, una todavía mayor. Y vemos que hay países que están aumentando su arsenal nuclear, y eso es muy, muy peligroso. Por eso la gente en todo el mundo se tiene que levantar y decir que no podemos seguir tolerando esto. Creo que en cierto sentido es lo que hicieron otorgando el Premio Nobel a la campaña internacional para abolir las armas nucleares, que promueve la abolición de este tipo de armas.
Peter, has dicho que cada vez más países quieren tener esos arsenales nucleares, que quieren tener armas más poderosas, y precisamente la estrategia de la disuasión dice que cuantos más países tengan este tipo de armamento, pues habrá más estabilidad en el mundo. Yo no sé si estás muy de acuerdo con esta teoría o te parece una auténtica locura. La idea de que cuantos más países tengan armas nucleares, mejor, es una locura. La única persona a la que he oído alentar eso a otros países es Donald Trump. Durante su campaña electoral, Trump decía: Japón y Corea del Sur deberían depender menos de Estados Unidos, deberían desarrollar su propio arsenal nuclear. Y es una postura bastante loca. Cuando más países tengan armas nucleares, más probabilidades habrá de que se usen. Ya, Peter, pero entonces aquí alguien miente, porque parece que si unos países tienen armas nucleares son buenos, son indefensos, pero si otros las tienen son malos, son enemigos. ¿Por qué nos debemos fiar de Israel y no de Irán, por ejemplo, si tuviera esas armas? ¿Esto depende de quién señale quién es una amenaza o quién es un peligro? ¿Depende de quién nos apetezca que sea un peligro o no para el resto del mundo? Desgraciadamente, hay mucha hipocresía en el mundo. En la política exterior siempre ha reinado la hipocresía. Según la hipocresía, si las armas nucleares están en manos de los aliados de Estados Unidos, es algo bueno. Y si las armas nucleares están en manos de los enemigos de Estados Unidos, es algo malo. Por supuesto, no tiene ningún sentido. Todo el mundo ve bajo el prisma de la hipocresía. Me alegra saber que Irán no tiene armas nucleares. Desearía que Israel también renunciara a sus armas nucleares, pero vemos que el gobierno de Israel es de extrema derecha. Vemos que Israel es un nuevo tipo de... Ya saben, la mayoría de mis amigos y colegas judíos critican mucho al gobierno israelí, no por defender su propio territorio, sino porque las políticas nacionalistas de la extrema derecha hacen que la solución con Palestina sea imposible. Una cuestión, la de Palestina, en la que Trump está siendo protagonista, pero también en el aspecto nuclear, donde todas las miradas están puestas en Estados Unidos. Con Trump todo ha cambiado y parece que también tiene una nueva estrategia nuclear, al menos es lo que se puede filtrar a través de informes del Pentágono que salen en los medios de comunicación. Ya estamos viendo cambios en la estrategia con la administración Trump. Trump está a punto de revelar su nueva postura nuclear. Sin embargo, esa política ya había cambiado desde el 2010. El tratado que hizo Obama fue un fracaso. A cambio de aprobar el nuevo START que Obama había negociado, para que se aprobara en el Senado, los republicanos exigieron emprender ese plan de modernización del arsenal nuclear estadounidense de 30 años, lo cual significaba desarrollar unas armas nucleares más precisas, más potentes y, por consiguiente, más utilizables. Unas nuevas armas que pueden ser utilizadas en algunos objetivos, y objetivos, si hablamos de Trump y de su nueva estrategia, como nos ha dicho, pasan seguro por Corea del Norte, a la que quiere meter más presión, pero parece que se está intentando llegar a una situación dialogada con dos actores que tienen mucho peso. ¿Qué solución ves tú a la crisis con Pyongyang? China y Rusia dieron con la solución para resolver la crisis coreana. Según ellos, necesitamos un acuerdo de congelación por congelación. Es decir, Corea del Norte congelará sus pruebas de misiles, o sea, sus pruebas nucleares, a cambio de que Estados Unidos y Corea del Sur congelen sus ensayos militares, que son una gran amenaza para Corea del Norte. Y además alivien algunas de las sanciones y posiblemente retiren los soldados estadounidenses desplegados en Corea del Sur, que son casi 35.000. Eso, según creo, sería una solución razonable, aunque evidentemente no es lo que Trump está buscando. Lo que Trump busca es una excusa para utilizar la fuerza. ¿Qué efecto tendrá eso? Corea del Norte no va a abandonar sus armas nucleares, porque de lo contrario será derrocada. Como dijo Vladimir Putin, los norcoreanos preferirían comer hierba antes que abandonar su programa nuclear. Pues esperemos que impere desde luego la diplomacia, el diálogo en la crisis coreana y también en otras que puedan surgir
con esto de las armas nucleares. Peter, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, esta vez desde Estados Unidos. Esperamos tenerte muy pronto por aquí en los estudios de RT. Gracias por haber estado con nosotros en el Zoom. Preguntaba al señor Kasnik, antes por Irán, también por Corea del Norte, porque hoy Estados Unidos está centrando allí sus miradas. La comunidad internacional también, sobre todo en Kim Jong-un. Pero la amenaza, como decimos, puede llegar de cualquier parte. Amenazas que depende de quién las pinte, pues llegan de un lado y de otro. Amenaza, como ha tachado Trump, a Irán. Primero, quería tirar por tierra el pacto logrado con el Grupo 5+1. Después no lo rechazó del todo, pero puso algunas condiciones para someterlo a revisión. Todo el mundo, excepto Estados Unidos e Israel, que repito, no nos tenemos que olvidar, tiene armas nucleares, aunque no lo haya declarado, están de acuerdo en que Teherán cumple. Entonces, ¿por qué continuar con esta retórica? El régimen de Teherán es la causa principal de la inestabilidad en una parte inestable del mundo. Apoya a terroristas, a milicias proxy y a asesinos como Bashar al-Assad. Irán cumple rigurosamente con sus compromisos, algo que la Organización Internacional de Energía Atómica confirma regularmente. Es obvio que el fracaso del Plan de Acción Conjunta, sobre todo por culpa de uno de los miembros del Grupo 5+1, es una señal alarmante para la arquitectura de seguridad internacional. Mientras nuestro país se beneficie del Plan de Acción Conjunta, lo respetaremos dentro del marco de nuestros intereses nacionales. Hemos escuchado a Rouhani, que es normal, si le apretan, si le acorralan, pues responde, con violencia si le siguen apretando, pero está claro que sigue apelando a la diplomacia, a los acuerdos de la comunidad internacional, a los que se ha llegado y hay que cumplir, porque en un tema tan delicado como este, en el que un simple, pero macabro, si me permiten decirlo, botón puede llevar a una hecatombe mundial, así que lo mejor siempre es dialogar. Algo que parece que no desea Estados Unidos con Corea del Norte. Pyongyang tiene a toda la comunidad internacional en vilo y también en su contra con sus pruebas balísticas, pero ha dado una lección, yo creo, un poco a los que intentan acorralar mediante la fuerza. Las conversaciones con Seúl son una muestra de ello y el equipo conjunto en estas Olimpiadas de invierno, aunque parezca una tontería, es un pequeño paso, se lo digo yo, al menos así lo pienso, que puede ser más significativo de lo que muchos piensan. Pese a esto, la presión está ahí. Exigimos que Corea del Norte cancele su programa nuclear y de misiles de manera completa, verificable e irreversible. No sucumbiremos a ninguna provocación y conduciremos nuestra diplomacia con firmeza para forzar a Corea del Norte a cambiar su política. No hay mayor amenaza al régimen de la no proliferación nuclear que la que representa Corea del Norte. Ese país continúa su temeraria búsqueda de las armas nucleares, mientras su pueblo pasa hambre, amenaza a otras naciones y al mismo tiempo intimida a sus propios ciudadanos. Me gustaría hacer hincapié en que la mejora de la situación en la península de Corea es algo muy valioso y que todas las partes deben cuidar de ello. Animamos a la comunidad internacional a aprovechar esta oportunidad, a hacer más por mediar en vez de interferir, a promover esta tendencia en vez de crear problemas. Bueno, pues precisamente con alguien que conoce muy bien este controvertido país y la situación vamos a hablar ahora mismo. Nos marchamos desde Moscú hasta Barcelona, porque allí nos espera Xavier Boltaina, profesor de Historia y Política de Corea del Norte de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Xavi, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Preguntaba a Peter Kasnik si creía que estábamos al borde, de una guerra mundial, o al menos que hay un peligro, una amenaza latente con la situación y los titulares que nos están dejando algunos políticos y también las acciones. Pareciera que sí. ¿Tú qué piensas? Buenas tardes desde Barcelona. ¿Qué pienso yo? La verdad es que acabo de llegar de Corea del Norte exactamente hace no más de un mes. Y estuve precisamente en el periodo más crítico de las maniobras y de las amenazas de Donald Trump. Y yo quizás ya, porque lo sea desde la perspectiva personal, soy mucho más optimista que las declaraciones del colega que antes ha hablado. Yo creo que el riesgo de un enfrentamiento bélico en Corea
no existe con el nivel de riesgo que se plantea, fundamentalmente porque alguien debería tomar la primera medida de atacar. Estoy convencido que ese primer ataque no va a ser de Corea del Norte, porque todos los países de la zona, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y China y la Federación Rusa, son militarmente inmensamente más potentes que Corea del Norte, y porque con las contramedidas frente a Corea del Norte supondría la destrucción del régimen. Por lo tanto, yo siempre defiendo que hay mucho de teatro y más que de realidad. Hablábamos precisamente de teatro la semana pasada, del teatro de Trump, con algunas de las historias que nos ha dejado, algunas de las funciones que nos ha dejado el año pasado. Una de ellas precisamente era la de Corea. Hemos visto cómo la diplomacia puede llegar a un punto, ¿no? China y Rusia plantean una solución pactada y dialogada a este tema, a esta crisis de Corea del Norte. Hemos visto algunos visos, como por ejemplo de unidad, de que se puede dialogar incluso con el tema de los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿no? de ambas Coreas. Tú vienes de allí, quizá en esto está la base, ¿no? No en la ley de la jungla a nivel internacional, y menos con un tema tan delicado como son las armas nucleares. Es que efectivamente el problema de Estados Unidos es que parece no conocer que estamos hablando de Asia y que estamos hablando de Corea. Corea es una cultura, tanto el norte y el sur, que se retrotrae a 5.000 años de historia, y los coreanos del norte parece que tengan que ser todos opositores al régimen de Kim Jong-un, pero ello no es cierto. Eso tampoco quiere decir que el régimen tenga una fidelidad absoluta de todos sus ciudadanos, pero los norcoreanos son profundamente nacionalistas, y más que nacionalistas son profundamente coreanos. Ellos nunca en las conversaciones ven a Corea del Sur como su enemigo. Ellos consideran que su gran enemigo es Estados Unidos. Por consiguiente, todo el discurso de la cúpula norcoreana no va dirigida al sur, que la consideran como un portaaviones sino más bien a Estados Unidos en este caso, sino hacia Donald Trump. Y es evidente que yo estoy de acuerdo personalmente que este primer año en la partida de ajedrez la está ganando Kim Jong-un. Y la está ganando porque a un año... Sí, quería preguntarte, además de esta amenaza que se nos está pintando, que es Corea del Norte, se nos habla de otras, ¿no? Como por ejemplo Irán, pero se esconde lo de Israel. Pero yo sí que veo una amenaza en esto de la disuasión, de que cuantos más países parece que tienen las armas atómicas, va a haber más estabilidad. Y yo creo que no, porque hay mayor posibilidad incluso de que grupos terroristas se puedan hacer con este tipo de material y trabajar con él. ¿Ves una amenaza a corto o medio plazo de que grupos terroristas puedan hacerse con material peligroso que puedan fabricar este tipo de armamento? A ver, si a lo que os referís es a la posibilidad de que grupos terroristas puedan apoderarse de armamento nuclear o armamento químico, bacteriológico dentro de Corea del Norte, yo diría que el riesgo es cero. Corea del Norte no es en absoluto un estado fallido. A nivel internacional, evidentemente, el riesgo existe desde la disolución de la Unión Soviética. Y ciertamente, posiblemente el arma nuclear no es la más peligrosa, las armas químicas. Todos los servicios de inteligencia de los países europeos y occidentales saben lo terrible que sería que, por ejemplo, los pantanos de una gran ciudad como Barcelona, Madrid o París fueran contaminadas de manera por sustancias químicas o biológicas. Por lo tanto, en realidad, si uno lo observa, vemos que el riesgo que supone Corea del Norte es un riesgo relativamente muy pequeño comparado con otros riesgos a las amenazas de la seguridad nacional de todos los países en el mundo. Xavi, en un minuto, en este año 2018, ¿tú ves una solución o que, digamos, Corea del Norte, podemos decir así, entre en vereda en torno al diálogo, que haga caso a los llamamientos de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, a Naciones Unidas, que se pueda sentar a dialogar, o lo ves como algo demasiado irreal? Un minuto tenemos. Bueno, yo diría dos cosas. La primera, para que nuestros las personas que nos vean lo entiendan. El régimen de Corea del Norte ha sobrevivido 70 años.
se constituyó en 1948 y este año celebra el 70 aniversario en septiembre. Por lo tanto, a pesar de que muchas veces se les quiere aparecer como que son locos o que son personajes extraños, el régimen se ha mantenido de padre a hijo y de hijo a nieto. ¿Qué quiero decir con ello? Ellos no van a ceder nunca en su programa nuclear. Yo además estoy absolutamente convencido. Ellos mismos te dicen en las conversaciones, y lo dicen públicamente, que el arma nuclear para ellos es un seguro de garantía. Es aquello que no tuvo Gaddafi, que no tuvo Saddam Hussein o no tuvo Milosevic en Yugoslavia. Por lo tanto, ellos sentarse pueden sentarse, pero ¿quién les garantiza? Sí. No, decía que teníamos que terminar. ¿Quién les garantiza? Y tenemos que terminar por el directo, perdón. Bueno, pues yo lo que diré muy rápidamente es que ¿quién les garantiza que si se desnuclearizan, quién les garantiza la supervivencia del régimen? Estados Unidos garantizó a Rusia que ningún país del este no entraría en la OTAN y entraron en la OTAN. Efectivamente. Por tanto, creo que Corea del Norte no va pues Xavi, a ceder. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lástima no haber tenido mucho más tiempo, pero esperamos contar contigo de nuevo en el Zoom. Y en esto de la disuasión, el tener las armas, pues parece que al final se juega como una baza, tristemente. Gracias por estar con nosotros. Hoy nos marchamos y quiero lanzar esa pregunta al aire. ¿Por qué las potencias que tienen estos armamentos no quieren renunciar a ellas? ¿Por qué? Porque quizá, como nos decía Xavi, se han creado la necesidad de tenerlas para no ser agredidos, acosados, o mejor dicho, para no estar bajo el yugo de otra potencia similar o mayor. Pero estos intereses geoestratégicos ponen una venda, ciegan a los que mandan, que no ven el sufrimiento y tampoco la incertidumbre de millones de personas cuyo destino también pues está en juego. Por ejemplo, en Perú, en Australia, en el Congo, no están lejos. Depende de un capricho o de un descuido, de una orden internacional. Elegir entre tener armas nucleares o no para los países que ya las tienen hoy en día, pues es algo que desde luego no se contempla. Pero el desarme paulatino debería llegar. Yo no soy de los que piensan que la existencia de más países con más arsenales nos da más tranquilidad. La ocasión hace al hombre ladrón. Y tener la oportunidad de usarlas te convierte en un potencial asesino de millones de personas. El destino de la humanidad, que por extraño que parezca, puede ser como esta moneda, como lanzar una moneda al aire. Se puede elegir entre disuasión para la paz, que me suena a mí ataque preventivo o eufemismo, o elegir la paz con diálogo y sin presiones. Si se anteponen los intereses de una nación al del resto de los estados, lo único que podremos vivir será otra catástrofe como la de Hiroshima o Nagasaki. ¿Queremos esto? ¿Nuestros mandatarios quieren esto? ¿Trump lo quiere? Pues si no lo quieren, que rebajen el tono de las declaraciones en la misma proporción